Y vamos a iniciar la clase de hoy. Bien, esta última unidad de nuestro programa de estudios trata las integrales curvilíneas y las integrales de superficie. Y vamos a empezar nosotros con las integrales de líneas. Vamos a definir entonces integral de línea. Voy a considerar una función f minúscula definida en una región que contiene una curva C de longitud finita. Entonces, la integral de f a lo largo de la curva C está dado por esta expresión. Es la integración sobre C de la función f diferencial S. Muy bien. Y esto, por supuesto, igual al límite de estas sumatorias. También, considerando la función f, pero en R3, una función f de x y z, entonces, por diferencial S estaría dado por el límite que se está mostrando. Siempre que estos límites existan. Bueno, al momento de evaluar una integral de línea, vamos a hacerlo como una integral definida. Bueno, y vamos a suponer f, la función continua en la región que contiene a la curva C. Y C está dado por la función R de t, que nuestro parámetro es t. Función vectorial, con componentes x de t en y de t en j, donde t varía entre a y b. Entonces, fíjense, esto decíamos era la integral de línea. Y se calcula entonces la integral de la función f en términos de t por la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Y esto se integra desde a hasta b. Si C está dado en el espacio tridimensional R3, y bueno, básicamente es la misma expresión anterior, sino que se considera ya la tercera componente. Un teorema para un poco tener a vista en la evaluación de estas integrales de línea. Vamos a suponer que A sea igual a Naula phi. ¿Se acuerdan? El operador Naula. Bueno, es el mismo operador que ya estábamos usando. Y entonces A igual a Naula phi en todos los puntos de una región R definida por X entre A1 y A2, Y entre B1 y B2, Z entre C1 y C2. Siendo la función phi uniforme y con derivada continua en la región R considerado. Muy bien, la integral a diferencial S, desde P1 hasta P2, es independiente de la trayectoria C en R, que une los puntos P1 y P2. Si se considera una curva cerrada, este símbolo que tenemos acá, en la integral indica que se está integrando sobre una curva cerrada. Y esta integral es igual a cero, entonces, a lo largo de cualquier curva cerrada C en la región R. En estas condiciones, el campo definido por A, esta que tenemos aquí en la integral
sobre la curva cerrada, entonces se llama campo vectorial conservador y es su potencial escalar del cual deriva. La condición necesaria y suficiente para que un campo vectorial A sea conservador es que el producto vectorial de nabla y A sea igual a cero. Aquí hay que ver esto que estamos hablando en términos de operador. O bien que A sea igual a nabla phi. Y en este caso, A diferencial S igual a sub 1 diferencial X más A sub 2 diferencial Y más A sub 3 diferencial Z, entonces es una diferencial exacta. Vamos con unos ejercicios para poder un poco ver cómo se evalúa estas integrales de línea que estamos mencionando. Bueno, y acá tenemos que evaluar, nos dicen, a través de la curva C. Aquí está la función, f minúscula, le llamamos nuestra fórmula. En este caso igual a x cuadrado menos y más 3z. Diferencial z. C es el segmento de recta mostrado en la figura. C se acuerdan la curva, ¿verdad? En este caso consiste en un segmento recta, como se muestra en la figura. ¿Está bien? Entonces la idea es calcular la integral de la función en este segmento de recta. De origen, en el origen de coordenadas y de extremo en el punto de coordenadas 1, 2, 1. Bueno, vamos a plantear la solución de este problema. Para empezar, vamos a expresar la ecuación de la recta en forma paramétrica. X igual a t, ¿cierto? Y igual sería igual a 2t y z igual a t. T estaría variando desde 0 hasta 1. O sea, para todos los valores de t entre 0 y 1, se tendría el segmento de la gráfica. Bueno, ya tenemos entonces nuestra recta en forma paramétrica. Y vamos a calcular las derivadas. X' de t igual a 1 entonces, y' de t igual a 2, y z' de t igual a 1. Esto implicaría que la raíz cuadrada en la fórmula que habíamos visto va a ser igual entonces a raíz de 6. Con esto la integral de línea quedaría de la siguiente manera. Estaríamos evaluando la función por raíz de 6 diferencial t. T estaría variando de 0 a 1. Siguiente paso, entonces, reemplazar x por t, y por 2t y z por t. Muy bien. Estamos integrando t cuadrado y t. Estamos indicando los límites de integración. Y ahora estamos evaluando ya con los límites. Y esto es el valor de la integral pedida. ¿Está bien? ¿Preguntas? Se entendió, profe. Genial. Vamos a ver otro ejercicio. Se pide calcular la integral de x diferencial s a través de la curva c. En este caso, la curva es una curva cerrada
que parte del origen hasta el punto 1, 1 a través de un segmento de recta y otra vez hasta el origen a través de un segmento de parábola y igual a x cuadrado. Muy bien. Entonces esta curva C que nos indican, podemos partir en dos partes. C sub 1, el segmento de recta, que va de 0, 0 a 1, 1. Y C sub 2 sería el arco de parábola, igual a x cuadrado, que viene desde 1, 1 hasta el origen de coordenadas. ¿Está bien? Bueno, vamos a plantear entonces la solución. Para empezar, se integra en sentido ascendente sobre la recta, usando la siguiente parametrización. O sea, primero voy a integrar desde 0, 0 hasta 1, 1 a través de la recta. Muy bien. C sub 1 entonces. Vamos a parametrizar el segmento. X va a ser igual a T y igual a T. T estaría variando de 0 a 1. Muy bien. La curva R de T, entonces T por I más T por J. Esto implicaría que las derivadas de X y de Y respecto de T sean iguales a 1. El término raíz cuadrada, en este caso entonces vale 2. Y con esto ya podemos hacer la integral de la función x diferencial s a través de la curva C sub 1. Muy bien. X que es igual a t, la raíz diferencial t. Y entonces ya podemos integrar sin problema alguno. Los límites dijimos ya 0 y 1. Muy bien. Y esto resulta raíz de 2 sobre 2. A continuación, vamos a estar integrando en sentido descendente sobre el segmento de parábola. Nuestra parametrización podría ser x igual a 1 menos t y igual a 1 menos t al cuadrado. Acuérdense que y es igual a x al cuadrado. T igual a 0, estamos en el punto 1, 1. Y t igual a 1, vuelta al origen de coordenadas. Aquí estoy escribiendo lo mismo. Aquí está la ecuación de la curva en términos del parámetro t y las derivadas. La derivada de x' de t e y' de t. Término raíz cuadrada. Muy bien. Con esto, la integral de línea a través de C sub 2 sería esta integral de límites entre 0 y 1 de la función x, el término de la raíz cuadrada, diferencial t. Bueno, y acá vamos a hacer un cambio de variable para poder integrar esto. 1 menos t cuadrado, 1 menos t todo al cuadrado igual a m. Entonces, tomando diferenciales miembro a miembro, menos 2 por paréntesis 1 menos t diferencial t sería igual a diferencial m. De aquí despejo 1 menos t diferencial t. Y voy a reemplazar en la integral que teníamos. Un medio ya fuera el radical. Y nos quedaría raíz cuadrada de 1
más 4m, todo eso por diferencial m. Voy a separar un poco más este diferencial. Ahí está mejorcito. Bien. Esto ya se puede integrar. Este radical. Muy bien. Cambiando los límites de integración y ya calculando el valor numérico de la expresión. Y esto sería el valor de la integral de línea a través de C sub 2. Bueno, y ahora vamos a sumar las dos integrales que hicimos para obtener la integral pedida. Aquí está. Este sería el valor entonces de la integral pedida. ¿De acuerdo? Entiendo, profesor. Muy bien. Estoy redondeando los resultados a 1,56. Bueno. Vamos a considerar ahora la integral de línea de un campo vectorial. Vamos a considerar entonces f mayúscula un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C, dada por la función r de t, donde t varía de a b. Entonces, la integral de línea de f sobre C está dada por la siguiente expresión. La integral de f diferencial r sobre C. Aquí, en la siguiente integral, t es el versor tangente. Y bueno, acá ya tenemos f en términos de sus componentes. X de t, y de t, z de t. Y escalar r' de t, diferencial t. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto en un ejercicio. Esta integral seguro les recuerda a lo que es el trabajo, ¿cierto? Pero visto en términos de integral. Bueno. Se pide hallar justamente el trabajo realizado por el campo de fuerzas, y tenemos acá el campo de fuerzas f de x y z de componentes. Un medio x negativo en y, un medio negativo y en j, y un cuarto en k. Este es el campo que actúa sobre una partícula que se mueve a lo largo de una hélice dada por r de t, coseno t en y, más seno t en j, más k en t. Desde el punto de coordenadas 1, 0, 0 hasta el punto de coordenadas menos 1, 0, 3 pi, como se indica en la figura. Muy bien. Entonces, la idea es integrar, conocer un poco el trabajo que se realiza, que realiza este campo de fuerzas sobre una partícula que va moviéndose
a través de esta hélice. Y tenemos los puntos de inicio y final. Bueno, planteamos la solución entonces. Muy bien, R de t escribo ahora como coseno t en i más seno t en j más t en k. Esto es dato. Con esto, x de t va a ser igual a coseno t, y de t va a ser seno t, y z de t igual a t. Entonces, reexpreso f en términos del parámetro t. Aquí tenemos la expresión de f en términos del parámetro t ahora. Bueno, tenemos lo mismo. La idea es determinar entonces el trabajo realizado por el campo de fuerzas al moverse la partícula a lo largo de la curva C, entre los límites ya indicados. R' de t, estoy calculando R' de t, entonces derivadas de las componentes de R de t. Y voy a poder escribir lo siguiente. El trabajo, que es f diferencial R a través de C, igual entonces a la integral desde A hasta B de la función f, en este caso campo de fuerzas, por R' de t diferencial t. Muy bien, estoy reexpresando f en términos del parámetro t y R' de t en términos también del parámetro t. Este punto implica el producto escalar. ¿Qué podemos resolver sin problema? Componentes en I se multiplican, en J también y en K también, y se hace la suma. Aquí evidentemente el producto de componentes en I y el producto de componentes en J tienen la misma expresión pero de signo contrario. Esto pueden cancelar. Y lo que nos queda es la integral de 1/4 diferencial t entre 0 y 3pi. Bueno, esto ya es resolver la integral. Muy sencilla, por cierto. Cambiar los límites de integración y obtener ya el valor numérico del trabajo. ¿Está bien? ¿Se entiende, profe? Ok, genial. Sigamos entonces. Bueno, seguimos. Vamos a enunciar el teorema fundamental de las integrales de línea. Voy a considerar una curva C mayúscula, suave a trozos, contenida en una región abierta R mayúscula, dado por la función R de t, vectorial, variando entre A y B. Si la función f de xy es igual a m en i más n en j es conservativo en R, y m y n, las funciones que se indicaron, son continuas en la región R, entonces la integral de línea de f diferencial R es igual a nabla f diferencial R
Y esto a su vez, el valor de f en el punto que se tiene para t igual a b, menos el valor de la función para t igual a a. ¿Está bien? Se calculan los valores de las funciones en estos puntos y se hace la diferencia. Esto sí es que f es conservativo. F minúscula, decíamos, es la función potencial de f mayúscula. Vale decir, f mayúscula xi es igual a nabla f minúscula. Bueno, vamos a aplicar esto en ejercicio para poder observar mejor de qué estamos hablando. Muy bien. Tenemos entonces la curva y se indica esto en la siguiente figura. Partimos del punto de coordenadas 1, 1, 0 hasta el punto de coordenadas 0, 2, 3. Bueno, vamos a plantear la solución. Esta función f mayúscula, resulta ser el gradiente de esta otra función f minúscula. F minúscula igual a x cuadrado y más y cuadrado z más k. ¿Está bien? Si yo considero gradiente de f, entonces tengo la función f mayúscula. Vale decir que esta función dada f es conservativo y se puede aplicar entonces el teorema fundamental de las integrales de línea. Y sencillamente se evalúa el valor de la función f mayúscula en los puntos origen y fin, así como se indica. Muy bien. Aquí tengo los números y esto resulta igual a 17. ¿De acuerdo? Y esto se puede hacer siempre que f, nuestra función f, sea conservativa. Vale decir, la función f mayúscula se puede escribir a nabla de una función f minúscula. Ok. Entonces aquí sencillamente evaluamos el valor de la función en los puntos extremos, se hace la diferencia y ya se tiene el resultado. Insisto, esto solamente cuando f mayúscula es conservativo. Vamos a enunciar el teorema de la independencia de la trayectoria y campos. Si la función f es continua en una región abierta y conexa, entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria. ¿Y cuándo ocurre esto? Si y solo si f es conservativo. Entonces, formalmente estamos estableciendo de que si f es conservativo, entonces la integral de línea resulta independiente de la trayectoria. En el ejercicio anterior no tuvimos en cuenta la forma de la curva que partía del punto inicial al punto final. Bueno, esto ahora se está anunciando de manera formal, de manera general.
Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Se pide calcular la integral de f diferencial r a través de la curva c. La función f, aquí está. Estamos hablando de una función en R3, ¿cierto? Acá está la componente en I, en J y en K. Se pide demostrar de que la integral es independiente de la trayectoria y se pide calcular el trabajo por f desde un objeto, de f sobre un objeto que se mueve a lo largo de la curva desde un punto de coordenadas 0, pi sobre 2, 1, hasta otro punto de coordenadas 1, pi y 3. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, las expresiones para f entonces, si es que vamos a verlo de la forma m mayúscula en i más n minúscula en j más p mayúscula en k, tendríamos m igual a e a la x por coseno i. La primera componente de f que habíamos visto. N sería menos e a la x seno i. Y la función p mayúscula igual a 2. Con esto entonces, si hacemos la derivada parcial de p respecto de i, p es una constante. En realidad si se deriva con respecto a cualquier variable, esto sería 0. La derivada de n respecto de z también es igual a 0. No hay términos en z acá. Entonces, su derivada también parcialmente respecto de z es 0. La derivada p parcialmente respecto de x también es igual a 0. Y la derivada de m respecto de z también es igual a 0. La derivada parcial de n respecto de x, esto sí se puede derivar parcialmente, y es igual a menos e a la x por seno i, que resulta también la derivada parcial de m respecto de i. Con esto concluimos de que f es conservativo. Entonces, existe una función f minúscula tal que f', la derivada parcial de f respecto de x, va a ser igual a la componente en i, igual a e a la x coseno i. F' de i, la derivada parcial de f respecto de i, entonces igual a la segunda componente. Y la derivada parcial de f respecto de z sería la componente en k. Acá estoy escribiendo lo mismo. Vamos a integrar esto con respecto a x, con respecto a y con respecto a z por separado. Esta sería la expresión para la integral de f respecto de x. La integral de la función sería a la x coseno i, ¿verdad? Estoy integrando sobre x. Entonces le veo a coseno i como una constante. Y aquí sigue más alguna función g de iz. Acá no es una constante arbitraria, sino es una función g de iz. Vamos a integrar la segunda expresión. ¿Qué se integra sobre i? ¿Está bien? Entonces sería considerar la integral de seno i, que vale menos coseno i. Muy bien. Y aquí hay que agregarle, en vez de una constante arbitraria, una función arbitraria de x y de z. Acuérdense que la integral se hizo sobre i. Muy bien. Y ahora la tercera derivada parcial f', la derivada de f respecto de z. Y esto como es constante, entonces su integral va a ser igual a 2i, más una función arbitraria k. Y esto tendría que ser, voy a corregir esto,
una función de x y de z. Ah, no, perdón, esto está integrando sobre z. Esto es lo que está mal indicado. Esto es sobre z. Esta, y este también. Estamos integrando la tercera expresión, esta que tenemos acá, igual a 2, que resultó la derivada parcial de f minúscula respecto de x. Entonces se integra sobre z. Y esto sería igual a 2z. Muy bien, ahí está ya resuelto el error. Bueno, muy bien. Aquí tenemos que comparar estas tres fórmulas para f minúscula, y concluir de que esa función f es igual a la x coseno y más 2z más una constante k. Y bueno, con esta condición, dada la condición, entonces el valor de doble del trabajo sería simplemente evaluar la función en los puntos extremos y hacer la diferencia. Bueno, ya está entonces. Y no nos importó la curva, ¿verdad? Ni su forma, ni su ecuación, sino sencillamente verificamos primero de que la función f es conservativa, y con ello entonces utilizamos el teorema y evaluamos, determinamos el trabajo sencillamente evaluando la función en los puntos extremos. Se hace la diferencia y ya se tiene la solución. Muy bien. Condiciones equivalentes. Voy a considerar la función f mayúscula de componentes m en i más n en j más p en k. Esta función tiene primeras derivadas parciales continuas en una región abierta R mayúscula, y vamos a considerar de vuelta una curva C en la región R. Entonces, las condiciones que siguen son equivalentes. F, la función f es conservativo, lo que equivale a decir que f es igual a la nabla f minúscula, f mayúscula igual a la nabla f minúscula para alguna función f minúscula. La integral f diferencial r sobre c es independiente de la trayectoria. Y si es que se trata de una curva cerrada, entonces el valor de la integral es igual a 0. Vamos ahora a enunciar el teorema. Vamos a hablar del teorema de Green y después vamos a enunciarla formalmente. Este teorema se llama así en homenaje a el matemático George Green, y establece el teorema que el valor de una integral doble sobre una región simplemente conexa R mayúscula, está determinado por el valor de una integral de línea a lo largo de la frontera de R. Bueno, una curva C se dice es simple si no se corta a sí mismo. Y es simplemente conexa si cada curva cerrada simple en R encierra solo puntos que están en R. Acá voy a mostrar una curva simplemente conexa. Y acá una
curva no simplemente convexa. Dos en realidad. Bueno, y vamos a enunciar formalmente el teorema de Green. Consideramos entonces una región R mayúscula, simplemente convexa, cuya frontera es la curva C mayúscula. Esto orientado en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, se recorre una vez de manera que la región R siempre a la izquierda. Si las funciones m y n tienen derivadas parciales continuas en la región abierta R, entonces esta integral, esta es la integral de línea del que estamos hablando y trabajando. Esto se puede calcular con una integral doble, donde se integra sobre la región R. ¿Se acuerdan? R es la región, C la curva frontera. Esto es la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y, diferencial área. A ver de qué estamos hablando. Parecido a aquella curva que habíamos visto como segundo ejercicio. Aquí está el gráfico. Entonces, la idea es calcular el trabajo subiendo por la parábola desde 0, 0 hasta 1, 1 y luego descendiendo por el segmento recta hasta el origen otra vez. Bueno, vamos a recordar un ratito la fórmula del teorema de Green. La función m, la que acompaña a diferencial x, la función n, la que acompaña a diferencial y. Bueno, y vamos a hacer las derivadas parciales tanto de m como de n. N se deriva parcialmente respecto de x y sería entonces 3x cuadrado más 3y cuadrado. Y la derivada parcial de m respecto de y sencillamente igual a 3y cuadrado. Y vamos a aplicar el teorema de Green. Aquí está la fórmula. Muy bien, entonces vamos a integrar desde x cubo hasta x. Vamos a integrar primero sobre y luego sobre x. Al integrar sobre y, como dije, se integra sobre la curva x cubo hasta la recta x. Este resultado se integraría sobre x, que variaría desde 0 hasta 1. Bueno, integramos entonces. Estoy resolviendo acá al abrir paréntesis, 3y cuadrado menos 3y cuadrado. Muy bien. Entonces lo que hay que integrar ahora es 3x cuadrado. Y lo integramos sobre y. 3x cuadrado se ve como una constante, entonces la integral es y. Los límites ya habíamos escrito. X cubo. Esto es x cubo.
Muy bien. Y bueno, ahora nos quedan expresiones en X solamente y se integran sobre X. Integrales inmediatas. Y evaluamos de 0 a 1. Evaluado esto nos da un cuarto. Para x igual a 0 cancelan los dos términos y nos queda entonces la expresión para x igual a 1. Bueno, y esta es una aplicación entonces del teorema de Green. ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta? ¿Se entiende, profe? Genial. Muy bien. Bueno, Nicolás, voy a detener la grabación.